Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Unidos por una vida libre de violencia, empoderamiento, justicia e igualdad para las mujeres en el ámbito político electoral, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este espacio nos convoca a reflexionar y dialogar sobre los desafíos y oportunidades para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, justicia y libre de cualquier forma de violencia. Aunque no estemos físicamente en este mismo espacio, la tecnología nos brinda la posibilidad de acercarnos y compartir ideas, perspectivas y propuestas, reforzando nuestro compromiso colectivo de construir un entorno político electoral más justo, igualitario y seguro para todas. Agradecemos la participación de nuestra ponente, la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la magistrada presidenta de nuestro Tribunal Electoral, la magistrada doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, bienvenida, a las diferentes personalidades que nos acompañan, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el consejero Amadeo Guerrero Onofre del Instituto Electoral, al magistrado del Tribunal de Quintana Roo. Por aquí tenemos su nombre, magistrado, bienvenido. Magistrada Saraí, sea usted bienvenida. Sergio Avilés, magistrado, muchísimas gracias. También está con nosotros Magda Romero, que está en representación de la licenciada Isel Figueroa Salazar, secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida, querida Magda. Y demás personalidades que iré mencionando en el transcurso de esta conferencia. Vamos a continuar. Hoy, como Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reafirmamos nuestra convicción de trabajar para garantizar que la violencia política contra las mujeres por razón de género sea combatida desde todos los frentes, a través de la justicia electoral, la educación cívica y la promoción de una ciudadanía activa y empoderada. Nuestro deber no solo es resolver conflictos electorales, sino también contribuir al fortalecimiento de la democracia con un enfoque incluyente donde las mujeres podamos ejercer nuestros derechos de manera libre y segura. Les invito a que este espacio sea para aprendizaje, el intercambio de ideas y sobre todo para renovar nuestro compromiso con la justicia, la igualdad, porque solo a través de un trabajo coordinado, respetuoso y firme lograremos una sociedad más justa, equitativa y democrática para todos y todas. Les cedo el uso de la voz a la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, quien amablemente nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, magistrada. Gracias. Muy buen día a todas y todos. Saludo con afecto a quienes nos acompañan en esta nuestra plataforma virtual, así como a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la Casa de la Justicia Electoral. Saludo con afecto a mis compañeras magistradas, mi compañero magistrado, a las diputadas, diputados, a las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, a las consejeras y al consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al fiscal especializado en delitos electorales, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, a magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, si me permiten hacer una pausa y en específico, a los magistrados de los tribunales de Tabasco y Quintana Roo. Bienvenidos todos y todos. No quiero hacer omisa sobre diversas autoridades. Debo señalar, magistrada Eva Barrientos, que ha causado usted una sensación en cuanto a su conferencia y afortunadamente tenemos muchas personalidades y público, además, sustancial e importante. Muchas gracias por estar pendientes y participantes de cada uno de los eventos de este Tribunal Electoral.
Asimismo, me complace darle la más cordial bienvenida a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial a la que me une una amistad desde hace muchos años, una relación de no solo laboral, sino de órganos electorales hermanos. Es, por supuesto, nuestra conferencista del día de hoy. Una mujer incansable, promotora de la participación política y luchadora de la defensa de los derechos de las mujeres, a quien admiro, respeto y aprecio. Muchas gracias, magistrada, por aceptar esta invitación. Sé de su enorme apoyo y además de su interés de estar presente en este estado de Guerrero y por su agenda y eventos que fueron de último momento, es virtual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia virtual. Sin duda, el empoderamiento, la justicia y la igualdad son tres principios fundamentales, pilares de cualquier democracia que aspire a ser justa e inclusiva para las mujeres en el ámbito electoral. Estos conceptos no solo son derechos que se deben garantizar, sino también las bases sobre las cuales debemos construir un futuro más equitativo, donde las voces y las decisiones de las mujeres sean escuchadas y respetadas. El empoderamiento de las mujeres en el ámbito electoral es fundamental para garantizar una democracia auténtica, justa y equitativa. Es hora de reconocer que el empoderamiento de las mujeres es una necesidad para la construcción de un futuro más justo y democrático para todas y todos. Si queremos avanzar hacia una sociedad donde la igualdad sea real, debemos asegurar que las mujeres tengan el poder de participar, decidir y liderar. Así, el empoderamiento de las mujeres es la puerta de entrada a una participación política plena. Empoderar a las mujeres significa darles las herramientas, la confianza y las oportunidades para que ejerzan su derecho a decidir, a votar y a ser elegidas. Esto no se trata solo de permitirles participar, sino de crear las condiciones necesarias para que lo hagan en igualdad de condiciones con los hombres. Por su parte, la justicia es otro pilar indispensable para la participación de las mujeres en el ámbito electoral. No podemos hablar de democracia ni de participación política sin que exista un sistema justo que proteja a las mujeres de la violencia política y de la violencia política en razón de género. La violencia política en razón de género, es uno de los mayores obstáculos para la plena participación política de las mujeres, de su acceso y de su permanencia en los cargos de representación popular. Por ello, la justicia en el ámbito electoral implica garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al voto y a ser candidatas sin temor a sufrir violencia o discriminación. Los sistemas judiciales deben asegurar que se respeten los derechos de las mujeres en cada fase del proceso electoral, en cada proceso electivo y que su gobernanza se encuentre libre de cualquier acto de violencia, acoso o intimidación. Solo así podremos lograr que las mujeres participen de manera libre y segura en todos los niveles de decisión política. Finalmente, la igualdad es la piedra angular de cualquier democracia justa. En el ámbito electoral significa que las mujeres tengan las mismas oportunidades para participar, ser elegidas y ocupar cargos de liderazgo. La igualdad de género en el ámbito electoral no solo es un principio, sino una necesidad para que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades de toda la sociedad. Así, la importancia de la integración de estos tres pilares, que en su conjunto crean en un entorno en el cual las mujeres pueden participar activamente en la política y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Vivimos en tiempos donde hemos logrado importantes avances en la lucha por la igualdad de género, pero a pesar de estos logros, aún persisten barreras que limitan el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer. Por ello, debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente el empoderamiento, la justicia y la igualdad para las mujeres en el ámbito electoral?
y lo más importante, cómo podemos garantizar que estas no sean solo retórica, sino realidades palpables para todas las mujeres. Será entonces este espacio, escuchando a la magistrada Eva Barrientos, la que nos permita contar con elementos para entender cómo garantizar el empoderamiento, la justicia e igualdad para las mujeres en el ámbito electoral. Agradezco nuevamente su presencia, su atención y bienvenidas y bienvenidos todos a esta Casa de la Justicia Electoral. Muchas gracias, magistrada Almadelia, por sus palabras. Y si me lo permiten, me gustaría dar una breve lectura, muy breve, de la síntesis curricular de la doctora Eva Barrientos. Antes de cederle el uso de la voz, me permito dar esta reseña. Doctora Eva Barrientos Cepeda, licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona, España, y máster en Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2006. Catedrática por oposición en la Universidad Veracruzana y a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa de la materia de Derecho Electoral. Titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. Es autora del libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida en con diversas preseas, entre las que se encuentran la otorgada por la Barra de Abogados Electorales de México, AC Flavio Galván, así como la medalla Pro Igualdad otorgada por la Universidad de Jalapa, y recientemente la medalla Illuminato de la Trayectoria Única Internacional por su destacada labor como impartidora de justicia, concedida por la Federación Iberoamericana de Abogados. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del organismo público local en el estado de Veracruz. Asimismo, es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC. El 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente desempeña el cargo como magistrada presidenta. Bienvenida nuevamente, magistrada Eva Barrientos. Es un gusto tenerla nuevamente en este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Les damos pues la más cordial bienvenida a todas y a todos. Ofrezco una disculpa enorme a quien no nombro de manera personal, pero se me van los nombres, enseguida los daré. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestra distinguida ponente. Adelante, doctora Barrientos. Muchas gracias, Magali, por tu generosa presentación. De verdad que estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí, aunque sea de forma virtual, en el estado de Guerrero, que ya he tenido la oportunidad de ir al tribunal, lo conozco, además tienen instalaciones preciosas, pero ya habrá oportunidad. Y bueno, sobre todo quiero darle el agradecimiento a mi amiga magistrada, la presidenta doctora Alma Delia Eugenio Alcaraz, quien reconozco también y la admiro por también su entereza y su sororidad siempre con otras mujeres, siempre está en pie de lucha contra la violencia, y de verdad que muchas gracias, y además pues por ser impulsora de este curso que en este marco de la conmemoración del Día Internacional
para la eliminación de la violencia y además en contra de las mujeres, y además en el 25 aniversario en nuestro país. En nuestro país estamos celebrando el 25 aniversario, que estamos conmemorando el Día Internacional. Ya tiene 25 años que el 25 de noviembre pues se conmemora, y bueno, pues ha sido muy evidente el cambio a partir de estos 25 años, que si bien es cierto, todavía nos falta. Lo cierto es que vamos muy bien. También saludo pues a todas las personas. También no quiero incurrir en no nombrar a nadie, pero escuché que están de tribunales locales, obviamente de autoridades también del propio estado electoral de autoridades de Guerrero. De verdad que qué gusto saludarlos, qué bueno que están el día de hoy aquí, porque me parece están magistrados, magistradas, hombres, mujeres. Ya no los veo a todos en la pantalla, pero veo que hay hombres y mujeres. Y bueno, es un latino también el nombre que pusieron a esta conferencia la presidenta del Tribunal Electoral de Guerrero: unidos por una vida libre de violencia. Y es que tenemos que estar unidos, mujeres y hombres. Hay muchas veces que se hacen conferencias y casi son puras mujeres las que están presentes, o hay temas de género y somos mujeres las que estamos presentes. El tema es de hombres y mujeres. La cultura en la que estamos inmersos de un patriarcado, pues nos atañe a hombres y mujeres. Es decir, tenemos estereotipos, pero no porque a una mujer o a un hombre se le haya ocurrido, es parte de la cultura, y por eso es que es importante ir haciendo conciencia para ir cambiando paulatinamente pues esta cultura de discriminación. Y por eso me da mucho gusto a las mujeres que estamos presentes. Pues nos ha costado mucho llegar, ¿verdad? Porque a través de esta cultura justamente que estoy diciendo, pues siempre nos ponen como, pues finalmente trabas, con estos estereotipos que nosotros tenemos que estar en casa y los hombres deben ser los proveedores y salir a la vida pública. Sin embargo, tenemos que reconocer que ha habido avances. Esto es muy importante. Ya vemos, ya legislativamente ya hay muchos avances, pero esto, ¿qué significa? Pues bueno, que las mujeres hemos estado en pie de luchas por muchos años, pero también es importante decir que también hemos tenido hombres aliados como los que hoy están conectados, que les interesa este tema. De ahí que felicito de verdad desde el nombre que le pusieron a esta conferencia. Y permítanme tantito porque se me apagó mi lámpara para pedir que conecte. Bueno, pues entonces iniciamos. Vamos a dar un breve aspecto de que ya no sobre qué es la violencia. Ustedes ya saben, son expertos que es la violencia política en contra de las mujeres. Vamos a ver sobre todo qué falta, qué preocupa en este momento, sin dejar de reconocer que hemos tenido vuelvo a repetir, grandes avances legislativos, desde luego, pero que todavía no se ha podido erradicar la violencia. Realmente la estamos previniendo. Tenemos que tener en cuenta todos estos temas. Entonces, pasamos a la primera diapositiva. La reflexión que quiero que nos llevemos en este momento, y que algunos estados, debo reconocer, ya lo tienen, es que hace falta a nivel legislativo para fortalecer las medidas tendentes a la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, y por ende contribuir al mayor empoderamiento femenino. Y esto, bueno, porque además tenemos obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos, compromisos internacionales con la Agenda 2030. Se supone que al 2030 ya teníamos nosotros que haber disminuido dramáticamente los temas de violencia. Sin embargo, pues ya estamos casi en el 25 y vemos que los temas de violencia pues siguen muy fuertes en nuestro país. Y sobre todo, bueno, en pueblos y comunidades indígenas, que bueno, eso también me hermana mucho con el estado de Guerrero, porque somos de los que tenemos pues población indígena, población afro, Veracruz y Guerrero. Y ahí lamentablemente es donde hay todavía más violencia.
Entonces, pasamos a la siguiente. Pues vamos a dar unos términos generales. ¿Por qué es tan importante erradicar la violencia política en nuestro país? Porque si no la erradicamos, estamos violentando un derecho a la igualdad. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando surgieron todos estos temas, que las mujeres tenemos derecho de participar en cargos públicos de elección popular, se hablaba del derecho a la equidad. No es la equidad, porque la equidad es implementar medidas, pues sí, para emparejar y que se logre el principio de igualdad. Lo que estamos violentando cuando se agrede a una mujer y no se le deja llegar a cargos públicos, y cuando llega y se le violenta y no se le deja ejercer plenamente el cargo, estamos violentando un derecho humano, el derecho a la igualdad. Y por eso es tan importante que autoridades, ciudadanía en general, partidos políticos, tengamos la conciencia que tenemos que respetar este derecho de igualdad, que hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, y no por este estereotipo de que la mujer debe de permanecer en su casa, o que como ha permanecido tantos años en su casa, si llega a un cargo no sabe ejercer, y por tanto, pues, ¿para qué la voy a convocar si no sabe qué va a aportar en el cabildo? Entonces, esto tenemos que quitárnoslo, y por eso, pero tenemos que hacer conciencia la importancia. Estamos violentando un derecho humano. Y esto obviamente está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 7 y en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en México en nuestro artículo 4. Entonces, es de verdad muy importante esta protección al derecho de igualdad y la conciencia que tenemos que tener toda la ciudadanía de protegerlo y respetarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el origen de la violencia contra las mujeres en razón de género? A ver, tenemos además que ser conscientes que el tema de violencia política en contra de las mujeres no es un tema de México, es un tema a nivel mundial. Y en México, incluso, fíjense, acabo de entrevistar a una expresidenta del Tribunal Electoral de Colombia, y me decía que México pues sigue siendo un referente, y porque pues ha tenido avances legislativos, pero y tenemos que reconocer que efectivamente, pero ella, por ejemplo, me decía que en su país, pues sí, el tema de la violencia todavía no está tan bien regulado, y que todavía existe mucha violencia. Y en España, cuando tomé mi maestría, pues también hablaban que en Europa también hay violencia. Es un tema internacional, es un problema internacional. Y según la CEDAW, ¿cuál es el origen de esta violencia política en contra de las mujeres? Pues la relación de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Les decía yo, uno de los estereotipos principales es que los hombres tienen que ser los proveedores, los que tienen que salir a trabajar y pues dar el dinero en casa. Al tener el poder económico generalmente los hombres, es entonces cuando ellos piensan que pues ellos dan el dinero, entonces ellos pueden decidir qué va a hacer o no la mujer, es decir, no respetan las decisiones de la mujer. Porque aquí también tenemos que ser muy claros. Las mujeres que deciden es quedarse en su casa porque eso es lo que les gusta y quieren dedicarse a sus hijos, está muy bien, si esa es su decisión. Que no está bien si una mujer decide salir a la vida pública como magistrada, como consejera, como diputada, como senadora, que no la dejen o que no respeten su voluntad. Eso es lo delicado. Entonces, ahora, obviamente, también esto ha ido cambiando, porque las mujeres, aunque ha costado mucho, porque los hombres son los que tienen estos contactos políticos, este tema de haber generado pues una riqueza para lanzarse, por ejemplo, a un cargo de elección popular, y las mujeres pues no han estado en esa vida pública, entonces, por tanto, pues está costando más también en ese aspecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, les decía yo, pues esto ya se evidenció desde la CEDAW, y entonces en los últimos años a nivel internacional pues ha existido preocupación de cómo los países podemos erradicar la violencia política de género. Tanto que ustedes ya deben de saber, pero incluso se hizo una ley modelo para que a nivel internacional se pudieran adecuar. ¿Y qué es lo que se establece? Voy a referir rápido a esta ley, sobre todo porque tiene que ver con la conclusión a la que vamos a llegar.
En la ley modelo se establece que se tiene que erradicar y tiene que sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Se tiene que sancionar. Y sobre todo porque, a ver, si los esfuerzos por prevenirla de todos modos no ha sido suficiente y se llega a violentar a una mujer, entonces se tiene que sancionar para a ver si de esa manera se evade. Eso es lo que está en la ley, en la ley internacional o ley modelo de violencia política en contra de las mujeres. Y en México, bueno, pues sí se hizo un esfuerzo, como nosotros sabemos, primero en varios estados y luego a nivel nacional se logró por fin conceptualizar y reconocer que además de los otros tipos de violencia en contra de las mujeres, también existe una violencia política en contra de las mujeres. Y esto, bueno, retomando también ya precedentes del Tribunal de la Sala Superior, de las salas regionales, que ahí lo conocíamos a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y también a través del procedimiento especial sancionador. Y bueno, se logra finalmente en 2020 una gran reforma, un gran avance legislativo. Sin embargo, vamos a caer en la cuenta que aun cuando se reconoce, realmente no se está sancionando de forma eficaz el tema de violencia política en contra de las mujeres. Lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué mecanismos se han implementado en materia electoral para erradicar la violencia política en contra de las mujeres? Bueno, pues como ustedes saben, les decía yo hace rato, pues se han emitido criterios y sobre todo antes y después de la reforma de 2020. ¿Qué es lo que se hizo antes de 2020 ante la falta de regulación y sobre todo en Sala Jalapa? Y les decía yo algo que me identifica mucho con Guerrero, pues es el que tenemos pueblos originarios y afrodescendientes, y ahí es donde más existe la violencia política, es mucho más fuerte la violencia política en contra de las mujeres. Justamente en un asunto donde tuvimos en Oaxaca, en donde una persona se quería pues nuevamente reelegir como presidente municipal, pero había sido ya condenado por haber violentado a una persona de su cabildo, a una mujer de su cabildo. Entonces se planteó ante la Sala Regional Jalapa que si era posible que una persona que ya había sido condenado por violencia política, ya había sido, incluso quedó sentencia firme hasta Sala Superior, podía ser realmente candidato o reelegirse a presidente municipal. La Sala Jalapa, y sobre todo porque en Oaxaca existe como requisito de elegibilidad tener un modo honesto de vivir. Expresamente lo dice la ley de Oaxaca. Entonces dijimos, pues si una persona fue condenada o quedó probado que violentó a una mujer, pues eso acredita que no tiene un modo honesto de vivir. Y entonces, así desde 2018 en Sala Jalapa se estableció esto, Sala Superior lo confirmó y no solo eso, sino dijo que debía de ser a nivel nacional. Ese fue uno de los primeros, pues obviamente, criterios del Tribunal Electoral para pues tratar de inhibir que se sigan repitiendo casos de violencia política en contra de las mujeres. Y otro segundo esfuerzo que también sale de la Sala Jalapa es la implementación de registros de personas que han cometido violencia política en contra de una mujer. Ahí les quiero decir que todavía no avanzamos, por favor. Ahí les quiero decir que cómo surge este asunto. Resulta que una persona, dos personas, un hombre y una mujer, adultas mayores, indígenas, pues por más que se le vinculaba al presidente municipal para que les dejara ejercer el cargo, les diera todas sus prestaciones, teníamos incumplimientos de sentencia, no se les daba esa oportunidad, se les seguía obstruyendo el cargo. Llegan nuevamente a Sala Jalapa estas personas adultas mayores con otra denuncia diciendo que ahora les habían violentado de otra forma, y entonces nosotros dijimos, necesitamos tener herramientas más fuertes para que se cumpla la sentencia y para inhibir que se siga violentando, y sobre todo a la mujer adulta mayor indígena. Y entonces así es como surge el registro de personas sancionadas.
Igualmente, llega a sala superior y sala superior dice, pero ¿por qué solo para el estado de Oaxaca? Que esto se haga para a nivel nacional. Y así surge este tema, que son entonces los dos criterios que se han emitido para lograr la erradicación de la violencia política. Y ustedes ya saben, pasamos a la siguiente, lamentablemente lo que pasó con la pérdida del modo honesto de vivir. Pues bueno, se volvió criterio jurisprudencial en 2022. Sin embargo, pues aquí lo que sucede es que lamentablemente existe una denuncia de contradicción de criterios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que no era posible declarar a alguien inelegible, y eso en un tema justo de Veracruz, que era un candidato, si no mal recuerdo, a jefe de manzana. Así, y entonces, pues dice, no, no es posible. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente, porque pues el modo honesto de vivir es un concepto ambiguo y entonces se deja la interpretación de quien está juzgando. Y entonces no es posible sancionar con la pérdida del modo honesto de vivir a quien haya violentado. Entonces, aquí digo, es lo lamentable porque nos quedamos entonces sin una sanción que realmente pueda inhibir la conducta, sobre todo de quién, de los servidores públicos, que son los que no tenemos un catálogo de sanciones específicas. Entonces, pues obviamente sabemos que, a ver, quien lleva una carrera, quien empieza como regidor, y después quiere aspirar a ser presidente municipal, diputado local, federal, senador, presidente de la República, en fin. O sea, eso realmente sí era una sanción que les dolía, pues que sí inhibía, porque hemos tenido casos, por ejemplo, antes de la reforma, donde una persona le agarró un machete y dijo, este machete es para trabajar en un acto de campaña, pero también sirve para darle desablazos a las mujeres cuando no obedecen. Entonces, pues, y se le sancionó con una multa y después él declaró, pues pago las multas que sean, pero eso es lo que pienso. O sea, no son sanciones que realmente puedan inhibir la conducta. Pero bueno, pues esto fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso. Pasamos a la siguiente. Lo que sí queda vigente, pues es las listas de personas sancionadas, que de alguna manera también tiene un efecto, no tanto como la pérdida del modo honesto de vivir, pero sí todavía es útil porque finalmente, mediáticamente, cuando una persona y sabe que está en el registro, pues es algo que le van a sacar y que puede operar en su contra, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere en esto justamente para dar la publicidad de las personas sancionadas, el nombre de la persona sancionada, la resolución donde se acreditó la violencia política, el tiempo de inscripción que se determinó en la sentencia? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque fíjense que cuando surge estos lineamientos, esta medida se vincula al INE para que emita los lineamientos sobre el registro de personas sancionadas. Y en ese momento, el INE estableció cuánto tenía que estar una persona. Por ejemplo, si era una falta leve, podía estar hasta 4 años si fuera considerada la falta como ordinaria, hasta 5 si fuera calificada como especial. Y cuando la violencia a razón de género fuera realizada por una servidora o servidor público, fue persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, personas que se dediquen a los medios de comunicación o con su aquiescencia aumentará hasta en 1/3. Y cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género, recordemos, fuera en contra de mujeres indígenas o afromexicanas mayores, personas de la diversidad sexual, es decir, en personas en situación de vulnerabilidad de los grupos en desventaja, con discapacidad, la permanencia se podría incrementar hasta una mitad respecto a los otros plazos que les acabo de mencionar.
Y en caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las conductas sancionadas como violencia política en razón de género permanecerá en el registro por 6 años. Entonces, nos daba unos plazos muy ciertos el Instituto Nacional Electoral para registrar, para el tiempo de registro de estas personas. ¿Qué se dio cuenta? Que pues finalmente era un catálogo o unos plazos muy cerrados que no se podía, por ejemplo, comparar cuando alguien a lo mejor hizo una publicación en la que está reproduciendo un estereotipo, un periodista, por ejemplo, a cuando alguien, por ejemplo, incluso amenaza con matar a la candidata. En fin, hay una serie, entonces se vio que era muy cerrado y es por eso que pasamos a la siguiente, que al hacer este análisis, a la siguiente y luego nos regresamos a esta, por favor. No, no, a esta. La modulación. ¿Dónde está la modulación? La modulación. Por eso es que la sala especializada, al analizar, sobre todo que ellos son los que más resuelven procedimientos especiales sancionadores, determinó que no, que los órganos jurisdiccionales o quien resuelva, que sabemos que hay excepciones, como es el caso de Tabasco, el caso de Chiapas, no me recuerdo si Tamaulipas y Durango, que todavía resuelven los institutos electorales locales, todavía resuelven los procedimientos administrativos sancionadores. Y en el caso, los tribunales, que es la mayoría que tienen el modelo nacional, los tribunales resuelven. Pero bueno, quien resuelva la sanción tendrá que determinar el tiempo, porque ellos, ¿y por qué? Se me hace muy interesante. La jurisprudencia 47 de 2024 establece que hay que atender a las circunstancias y el contexto en cada caso. Por eso es que vemos que a veces ya la inscripción ya no es de un año, a veces son de meses, 6 meses, en fin, tenemos ya esa flexibilidad los órganos jurisdiccionales para imponer el tiempo en que se van a estar registrados. Muy bien, pasamos, ahora sí, nos regresamos a la siguiente. Cuando también se establece el modo honesto de vivir, algo importante que también establece la Sala Superior en materia de violencia política, es decir, en el JDC 151-2020, donde dice, el modo honesto de vivir se tiene que analizar también para todo el país, también hace un análisis muy importante que ha sido trascendente sobre todo para analizar con perspectiva de género los casos de violencia política y que es la reversión de la carga de la prueba. Que esto ha generado mucho conflicto, sobre todo dicen, pero esto no es violatorio también de un equilibrio procesal donde ambas partes deben de tener la oportunidad de presentar sus pruebas y no va en contra del principio del que afirma tiene la carga de probar. Con una perspectiva de género, no. Con estas asimetrías que tenemos en donde las mujeres, muy pocas tienen acceso a una defensa eficaz porque lamentablemente todavía hay muy pocos abogados, abogadas que tengan esta perspectiva de género en la defensa, es decir, no conocen todavía cómo defender a alguien cuando quiere denunciar violencia política. Cuando las mujeres, volvemos al mismo tema, todavía no tienen, acaban de salir a la vida pública, no tienen el dinero suficiente que alcance para pagar una defensa. En fin, cuando tienen el miedo para decir las cosas, porque obviamente si denuncian se va a acrecentar la violencia en contra de ellas. Y por eso es que con estas asimetrías es que se establece que tiene que haber la reversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa la carga de la prueba? Acabo de estar en Oaxaca y me encantó el ejemplo que puso la consejera Zaira. ¿Qué significa la reversión de la carga de la prueba de forma muy sencilla, muy concreta? Pues existe una persona, un noviazgo, y entonces resulta que la novia queda embarazada, y entonces lo que dice
el novio, pues es que no es mi hijo. Entonces ahí le aplica la reversión de la carga de la prueba, pues demuestra que no es tuyo, ¿no? Entonces algo similar sucede aquí. ¿Qué pasa? Una mujer denuncia, a ver, es que a mí no me convocan, no me presentan, no me dan los documentos para que yo pueda votar en la sesión de cabildo porque dice el presidente municipal que yo, como soy mujer, desconozco ese tema. Entonces, bueno, ahí se le da preponderancia al dicho de la mujer. Pero, a ver, no solo porque lo diga, nosotros tenemos que decir, así es, no. Primero, ahí la reversión de la carga de la prueba es, a ver, el presidente municipal o presidenta tendrá que demostrar, no es cierto, porque mira, fue en tal fecha la sesión, aquí está la convocatoria y aquí está el acuse de recibo, donde sí la convoqué y le di los documentos atinentes para los temas que se iban a ver allí. Entonces, esa es la reversión de la carga de la prueba. Y en su caso, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, también yo creo que tenemos nosotros, en materia de violencia política, nosotros podemos incluso, y sobre todo en los procedimientos especiales sancionadores, el deber, los órganos administrativos de requerir, a ver, pásame las convocatorias de tal fecha para ver si se requirió o no. Y otra cosa que surgió también aquí en Sala Jalapa respecto a la reversión, y justo para que no se diga que hay un desequilibrio procesal, por lo menos avisarle en el emplazamiento a las personas que están denunciadas por temas de violencia, decirles, a ver, se te va a aplicar la reversión de la carga de la prueba y explicarles qué es. Porque yo, por ejemplo, yo que doy clases en las universidades y que ya doy en los últimos semestres, les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes saben qué es la reversión de la carga de la prueba? Y están en los últimos semestres y no saben qué es la reversión de la carga de la prueba. Entonces, imagínense ustedes que a una persona, que también muchas veces también las personas indígenas, hombres o mujeres, son denunciadas por violencia y que de repente, pero tenías la reversión de la carga de la prueba, va a decir, pero ¿eso qué es? ¿No? Y volvemos a decir, tanto para la denuncia como para la defensa, hay pocos especialistas en este tema. Entonces, nosotros implementamos y se ha hecho ya, por ejemplo, en Oaxaca, y ya fue confirmado por Sala Superior, que se tiene que decir qué es la reversión de la carga de la prueba, informarle. Es decir, porque si tiene los documentos, como les acabo de decir, para defenderse, que no es cierto el dicho, porque él sí lo convocó, pues que presente la prueba. Entonces, este es un tema muy trascendente y que creo que, sobre todo en temas tan delicados por las implicaciones que tiene como para la posible víctima, como para el denunciado, es importante este tema probatorio, para no, pues, incurrir en alguna injusticia por ejemplo, absolver o condenar a alguien cuando se haya hecho o no haya hecho violencia política en contra de una mujer. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, les decía yo que pues la herramienta que sí sigue vigente para inhibir, erradicar la violencia política en contra de las mujeres, pues es el registro de sancionadores, y me quiero referir un poquito a cuántos, al 25 de noviembre existen 475 registros y un total de 428 personas que fueron sancionadas por género, y bueno, aquí fueron mujeres 89, hombres 339, que pues aquí evidencia estos números que lamentablemente mujeres sí pueden violentar a otras mujeres, pero no en el mismo número que están los hombres violentando a las mujeres. Por estos estereotipos, por esta cultura, porque todavía existe eh, no de todos afortunadamente, pero sí todavía hay hombres que piensan que las mujeres, si llegamos a los cargos de elección popular o cargos de dirección, cargos de decisión, les estamos quitando su lugar. Simplemente es obviamente un tema
de redistribución de algo que no debió de haber sido y ahorita se está reacomodando. Entonces, estos son los datos que tenemos. Hay más mujeres, más hombres. Y aquí quiero destacar, fíjense, la mayor de personas, la mayoría de personas fueron sancionados en calidad de ciudadanos, es decir, personas que ya no ejercen el cargo o que 91, es decir, del universo de 428, o periodistas, en fin. Y seguidos de presidentes municipales, 81. Y aquí quiero poner el dedo en la llaga. Los presidentes municipales son personas servidoras públicas y para ellos propiamente no hay una sanción. ¿Por qué? Porque antes la sanción era la pérdida del modo honesto de vivir. Hay sanciones también, por ejemplo, para las personas que son candidatas. Es decir, si se acredita que fueron, que violentaron a una mujer, pues la sanción, pues es que incluso negarles el registro o cancelarles el registro. Pero para las presidencias municipales, que son las personas que tenemos ahorita con más reincidencia en estos temas, ¿realmente tenemos una sanción que les duela? No, y aquí, por ejemplo, me quiero referir, y que ustedes lo saben muy bien, hay dos formas de denunciar a la violencia política en contra de las mujeres: a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano o de la ciudadanía, que en algunos ya cambiaron, nosotros todavía tenemos el nombre largo, y el procedimiento especial sancionador. Sí, son dos vías que dijo la Sala Superior. Depende de la intención que tenga quien denuncie, puede ser cualquiera de las dos. Pero el JDC no tiene efectos sancionatorios. Nos llegó, por ejemplo, un asunto de sala no recuerdo, creo que también fue de Oaxaca, en donde nos dicen, a ver, me sancionaron en un JDC, me pusieron esta multa. Y bueno, pues ¿qué creen? Pues efectivamente le asiste la razón. En el JDC solamente es para restituir derechos políticos electorales. Es decir, si no la están convocando, si no le están pagando sus dietas, en fin, para restituir el ejercicio pleno del derecho político electoral. Pero no para sancionar. Para sancionar es el procedimiento especial sancionador. Y aquí aprovecho para decir que debe recomendarse a las mujeres que acudan cuando quieran realmente que se sancione, por lo menos con, con multas, pues por lo menos que sea a través del procedimiento especial sancionador, porque si no, ni siquiera eso. Y además, porque en el procedimiento especial sancionador tienen otras bondades. ¿Cuáles son las bondades? Pues que ahí sí tienen medidas. Tienen medidas precautorias, es decir, cautelares para bajar, por ejemplo, si la están violentando en redes o en alguna propaganda, que se baje. Nosotros en el tema, en el JDC, no tenemos medidas cautelares. El otro tema, estas medidas de protección. En el Tribunal Electoral sí hemos emitido, y todos los tribunales lo han hecho, emitidos medidas de protección. Pero ¿bajo qué medidas o cómo calculamos hasta dónde son necesarias las medidas de protección? O sea, si necesitamos incluso, por ejemplo, que la persona que la está violentando en el propio cabildo no vaya. No tenemos ese protocolo para medir esto, que sí lo tienen, por ejemplo, los órganos administrativos electorales, tanto los OPLES como el Instituto Nacional Electoral, que incluso tienen un comité multidisciplinario para analizar, pues, si necesita atención psicológica, si necesita seguridad pública, si necesita. No tenemos ese comité. Entonces, yo creo que por eso es, para mí, la medida más idónea para controvertir la violencia política en contra de las mujeres es el procedimiento especial sancionador. Digo, pueden interponer los dos, pero para mí sí es indispensable, sobre todo si se quieren sancionar. El criterio de la sala superior es, si la intención es que se sancione, a ver qué mujer que está denunciando violencia política en contra de las mujeres no va a querer que se sancione a su violentador. ¿Para qué se arriesga?
pero entonces yo creo que esta parte sí hay que difundirla para que las mujeres que sientan que están violentadas también acudan a través del procedimiento especial sancionador. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos cuáles son los registros por entidad federativa, porque luego nos preguntan a los integrantes de Sala Superior, es que ustedes sacan criterios muy novedosos en tema de violencia. Lamentablemente es porque tenemos la materia prima. La Sala Regional Jalapa es la que más conoce de temas de violencia política en contra de las mujeres. Luego algunas veces me han dicho, oye, pues solo te falta Guerrero para tener los estados más complejos, porque efectivamente es donde tenemos más personas indígenas, afrodescendientes, personas con pobreza, analfabetismo, y eso se refleja en la violencia política. Aunque aquí me sorprendió, por ejemplo, que en Guerrero solo hay 3 personas registradas. No sé si no haya denuncia, y eso ya ahorita ustedes me lo platicarán. ¿Qué pasa en Guerrero? Porque, por ejemplo, en Oaxaca, que es el primer lugar que ocupa el registro, tenemos 139, en Veracruz 47, Tabasco 37. Campeche 35, Chiapas 26, solo Guanajuato, que no es de nuestra circunscripción, aparece ahí también en los primeros lugares, Quintana Roo 16. Pero como ven, de mi circunscripción, salvo Yucatán, todos los otros 6 estados ocupan los primeros lugares en los temas de violencia política en contra de las mujeres. Es lamentable y por eso, bueno, luego pues sí tenemos pues que buscar la forma de realmente erradicar, y por eso es que les comentaba, estos criterios han surgido de Sala Jalapa. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y ante este panorama y de cumplir las obligaciones internacionales de erradicar la violencia política, pues es necesario que se establezca un catálogo específico de sanciones para los casos de violencia política en materia electoral. Les decía yo, para funcionarios públicos, para servidores públicos, no lo hay, no lo hay, lamentablemente, y como que se quedó fuera el tema de la pérdida del modo honesto de vivir, pues no tenemos una sanción realmente hasta el momento eficaz. Por tanto, tenemos que reconocer que estamos incumpliendo con nuestras obligaciones internacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, no todo es, digamos que no todo es obscuro. Vuelvo a repetir, reconocer que ha habido medidas importantes, sobre todo por parte de los tribunales electorales, tanto locales como nacional, como el federal. Por ejemplo, la nulidad por violencia política en razón de género, y también a nivel constitucional la 3 de 3, que ha venido a, pues de alguna manera, así sancionar de forma eficaz. Y solo ustedes lo conocen, solo me voy a referir rápidamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya ustedes lo conocen, el caso Iliatenco, que justo es de su estado, en donde había líneas jurisprudenciales muy complejas en este tema, porque antes de este asunto había estado el asunto de María Rojo en Ciudad de México, donde se estableció, sí hay violencia, pero no es determinante. Y que ahí se empezó a generar pues la duda, la crítica, o sea que sí puedes violentar, pero si no es determinante, entonces no pasa nada. Entonces, ahí se empezó a generar la duda, y pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, y yo entiendo aquí el criterio del Tribunal, del Tribunal Estado de Guerrero, pues siguió el precedente que había de Sala Superior. Es decir, que aunque se había acreditado la violencia, pues no era determinante, o no había forma de establecer la determinancia, ¿no? Entonces, pero esto, vuelvo a repetir, nosotros, y yo lo entiendo porque nosotros seguimos los criterios, así como ustedes siguen los criterios, nosotros seguimos los criterios también de Sala Superior, y ustedes siguieron ese criterio. ¿Qué es lo que sucede? Llega a Sala Ciudad de México, y Sala Ciudad de México sí establece que sí hubo, y hace un ejercicio muy interesante que no se había hecho antes en temas de violencia política en contra de las mujeres. Analiza
a ver si de forma objetiva es posible determinar si hubo, si trascendió a los resultados de la elección. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero diciendo que pues, la diferencia fue menor entre el primero y segundo lugar y que las pintas que había, pues claro que sí influyeron en el electorado porque estaban en el traslado a la casilla, por los mensajes y hacen una comparación de la votación que se recibió en esa casilla que fue menor para la candidata que en el otro. Y bueno, eso es el lado, digamos, positivo de este tema. Sin embargo, y hemos hecho un análisis en otros foros, realmente esta nulidad ha, digamos que, resarcido el daño, ha permitido que las mujeres ejerzan realmente su derecho político electoral de ser votada. Y lo tenemos en varios casos, donde las mujeres han denunciado, las han restituido, volvió a participar, ¿realmente ganó? O sea, y ahí es donde se ha ido. A lo mejor tenemos que ir más allá para cambiar esta cultura. ¿Realmente se tiene que llegar solo hasta la nulidad? ¿O se tiene que decir, en estos casos donde hubo violencia, solo pueden participar mujeres para asegurar que llegue una mujer? Porque hemos visto que no, y me parece que ahí es algo que tenemos que hacer los tribunales electorales un área de oportunidad. Tenemos que darle seguimiento a cuál fue el efecto de nuestra sentencia, si realmente se obtuvo lo que queríamos. Es decir, pues sí, se repone, vuelve a participar, pero ¿qué beneficio tuvo? O sea, a lo mejor pues sí evidenciar que puede haber y generar un gran precedente, pero realmente está permitiendo que las mujeres lleguen a los cargos de elección popular en esos lugares donde la cultura machista, patriarcal todavía está más arraigada. Entonces, tenemos que todavía áreas de oportunidad para seguir avanzando en estos temas. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Bueno, y tenemos ahora también, que eso lo considero también un gran avance y eso hay que reconocerlo gracias a toda la sociedad civil que fue la que impulsó este tema con la reforma constitucional de 3 de 3 y a las mujeres legisladoras que también lo impulsaron. Realmente no tenemos sanción en temas de violencia en la otra reforma, claras, pero sí con esta reforma tenemos que, por lo menos no en el tema de violencia, no se avanzó mucho porque, por ejemplo, decía que esta reforma establece que sí va a ser inelegible aquella persona que se haya acreditado que cometió violencia política, pero cuando sea por delito, por sentencia, por delito. Entonces, pues en el tema de violencia no se avanzó mucho porque sabemos que, pues, para que se acredite un delito por sentencia firme, pues tiene que pasar mucho tiempo. Sabemos cómo es la impartición de justicia en nuestro país y entonces pues tarda alrededor de 3, 4 años en estar, si les va bien, 3, 4 años para tener una sentencia firme por delito de violencia política en contra de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien, por ejemplo, va candidato a una presidencia municipal, a una diputación, pues resulta que ya cuando hay sentencia firme, pues ya hasta acabó el cargo. Entonces, pues no sirve de mucho así. Sin embargo, el tema, pasamos a la siguiente, por favor. Sí hay algo que sí ha servido, fíjense. Voy a permitirme leer esta fracción séptima del artículo 38 constitucional, que fue la reforma. Dice, ¿cuándo se le van a suspender sus derechos políticos electorales? Por tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo, que es lo que les decía, pues sí, pero por delito, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Y es donde ahí sí, finalmente ha sido efectiva esta reforma, porque ya
Ahorita me voy a referir a un asunto donde ya se declaró inelegible una persona por haber sido morosa. Pasamos a la siguiente, por favor. Les decía, el asunto, y para quien quiera consultarla, es el GIN 42 de 2024 y GIN 43 de la Sala Toluca, en donde al candidato ganador, ya cuando le entregaron su constancia, se impugnó por ser inelegible porque estaba en el registro de deudores morosos. ¿Y aquí qué es lo que intenta el candidato una vez que sabe que lo denunciaron? Ah, pues entonces resulta que ya tenía dinero para pagar la pensión, ¿verdad? Y entonces sí, paga todo el dinero, ya todo lo que debía y decía, no, ya, yo ya no soy moroso, ya pagué todo. No, pero el caso es que la sala Toluca me parece de manera muy atinada, establece, no, 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 es que tú ya estabas ahí y cuando se te denunció, tú efectivamente debías todo el dinero. Ya ahora no sirve de nada. Digo, qué bueno que ya lo pagaste, qué bueno para los niños sobre todo, pero ya no te sirve para efectos de tu elegibilidad. Pasamos a la siguiente. Y esto pues fue confirmado por la sala superior. Pasamos al siguiente, por favor. Y por eso les dije, hay que reconocer que sí hubo un avance en el 3 de 3 porque por lo menos allí sí existe ya una sanción clara. Y les decía yo, realmente, pues hemos tenido avance, pero no hemos logrado erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Tenemos pues un caso reciente del proceso electoral en donde lamentablemente, pasamos a la siguiente. El JDC 668, que ya se los cuento de manera muy rápida, pero pues aquí fue un asunto en donde mataron a la candidata y entonces después entra la hermana a candidata, pero a ella también la amenazan, hay muertes, incluso hay muertos alrededor de una casilla, y a ella además a través de WhatsApp, pues hay unos mensajes misóginos donde incluso ponen su cara y en el cuerpo una mujer desnuda. Entonces, bueno, lamentablemente esto sigue sucediendo de manera muy fuerte. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, nosotros, porque no habían dicho nada más para su contexto en el local que no había violencia, nosotros determinamos, por supuesto que sí, había sido violencia, no tuvimos que analizar si era procedente o no la nulidad, porque la violentada, en este caso, aun cuando fue violentada, fue la candidata ganadora, pero sí establecimos que había violencia y que se tenían que establecer pues que llevar a cabo el procedimiento especial sancionador correspondiente. Y aquí sí declaramos la violencia política. Lamentablemente no pudimos establecer quién llevó a cabo esa violencia política en contra de la candidata. Y bueno, ya para concluir, sobre todo, pues si va a haber eh, ronda de preguntas y respuestas, ¿qué es lo que nos falta justamente para tener esta sociedad más igualitaria? Yo, en primer lugar, diría, pues obviamente que es esta concientización, esta educación, no solo de los adultos, sino que tiene que iniciar desde la niñez, ¿no? Inculcándole cuáles son los valores, por qué son importantes respetar y defender, garantizar los derechos humanos, dentro de ellos, desde luego, la igualdad. Y creo que debemos de crear un catálogo expreso de sanciones, que debo de reconocer que hay algunos estados que ya lo tienen, pero no están ni a nivel federal ni en todos los estados. Quintana Roo, que escuché que está aquí el magistrado presidente, eh, Quintana Roo, Oaxaca, han sido ya ejemplos de los estados donde ya se establece de manera directa que es un requisito de elegibilidad no haber incurrido en violencia política por razón de género, y no solo es por delito, sino puede ser también por una sentencia electoral. Entonces, ahí me parece un gran avance, tenemos que ir hacia allá, aparte de otro catálogo, igual como se hizo ya por la Sala Superior, de establecer esta graduación de plazos para estar en el catálogo de sancionados, pues también un catálogo graduando las sanciones. No lo tenemos de manera clara. No está.
Entonces creo que tenemos que avanzarle hacia allá y bueno, en esta graduación desde luego que llegar hasta la suspensión de los derechos políticos electorales, dependiendo de la gravedad del grado de violencia que se haya ejercido. Y por ejemplo, podríamos partir desde amonestación, multa, a fin de que los órganos jurisdiccionales puedan graduar la sanción de acuerdo a la gravedad de la conducta. Entonces, bueno, pues pasamos a la siguiente, creo que ya es ya. También se deben implementar políticas públicas, como lo decía la magistrada presidenta en su inauguración de esta plática, porque realmente no estamos con políticas públicas que tengan como objeto dar seguimiento y acompañamiento a las personas que han denunciado este tipo de violencia. Lo que les decía, a lo mejor a nosotros nos corresponde dar seguimiento a nuestras sentencias, qué pasó, pero a la Secretaría de la Mujer, pues, o estar acompañando a las mujeres que denunciaron, viendo siguiendo con esta atención psicológica, porque una mujer que denunció queda realmente, es una carga muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos después? Sí, ya se le otorgó la sentencia a favor o en contra, pero ¿qué hacemos realmente? Y sobre todo cuando es a favor, es decir, que sí está demostrado que fue violentada. Me parece que tenemos que dar este seguimiento para que tener el diagnóstico que está pasando después y poder aportar una solución real que realmente permita que las mujeres violentadas, después de haber sido violentadas, puedan ejercer de una forma libre, eficaz, su derecho político electoral a ser votada. O a votar, porque también son las menos, pero también. Y pues esa sería mi conclusión, pero no sé, creo que ya es la última, ¿verdad? Y bueno, pues yo hasta aquí la dejo, pero no sin antes reiterar el agradecimiento a todas las personas que están conectadas. Gracias de verdad por estar interesados en este tema, porque muchas veces se dice es que ya se ha dicho mucho del tema, sí, con el mismo tema, ustedes mujeres, pero realmente es un problema que todavía tenemos que atender, que todavía está vigente, que no han disminuido los números en las denuncias de violencia política en contra de las mujeres y tenemos que ser conscientes que cada quien desde nuestra trinchera podemos hacer algo, tener medidas eficaces realmente para que primero prevenir, eso es lo más importante, pero si ya se dio, erradicarla. Tenemos que caminar hacia allá y por eso felicito a todas y todos los que están el día de hoy. Agradezco mucho su atención y créanme que aquí en Sala Jalapa siempre van a tener una aliada de mi parte. Y ahí están mis redes ahí luego ahí publico también las infografías de los asuntos relevantes que vamos sacando en Sala Jalapa sobre violencia política, entre otros. Pero estoy a sus órdenes y de verdad muchísimas gracias, Presidenta, y la felicito por haber tenido esta iniciativa y espero pues haber abonado un poquito a esta conciencia de igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrada Eva. Siempre un gusto, un placer escucharla, aprender de usted, que nos exprese acá y manifieste sus conocimientos, pues es de mucho agrado, respeto y admiración. Antes de entrar a la ronda de preguntas, de comentarios, quiero agradecer enormemente el acompañamiento del maestro Sergio Avilés, magistrado presidente de Quintana Roo, a la maestra María Saraí Olivo, magistrada también del Tribunal de Quintana Roo, y a la maestra Moagani Cristel, también magistrada de Quintana Roo. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Y al magistrado Armando Javier Maldonado del Tribunal de Tabasco, muchísimas gracias. También está con nosotros la licenciada Marisela Reyes Reyes, directora estatal para prevenir la violencia contra las mujeres de la Secretaría General de Gobierno. Bienvenida. A la química, Arbelia Arteaga, subsecretaria de la Mujer, la doctora Laila Montserrat Herrera Lara, procuradora de la defensa de los derechos de la mujer en Guerrero. Muchísimas gracias. María Lourdes Ortiz Basurto, comisionada del Instituto de Transparencia, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. La licenciada Yesenia Salgado Chinol, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido de Morena, muchísimas gracias por su acompañamiento. En representación del maestro Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE,
En Guerrero está el licenciado Ángel Báez Valderas, muchísimas gracias. Está también con nosotros la coordinadora del posgrado en maestría en Derecho de la UAGRO, la maestra Esmeralda Hernández, muchísimas gracias. En representación del fiscal electoral del Estado de Guerrero está la licenciada Dolores Adriana, muchísimas gracias. Está también el maestro Víctor de la Paz Adame, Contralor Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La doctora Betsabe Francisca López, consejera del Instituto Electoral. La maestra Susana Cayetano, consejera del Instituto. La doctora Dulce Merari Villalobos, bienvenidas también. Estuvo también, o está la doctora Evelyn Rodríguez Chinón, magistrada de este Tribunal Electoral. En representación de la diputada Leticia Mozo Hernández, está Isis Córdoba. Muchísimas gracias. De la Asociación Civil, presidenta de la Fundación Unidad, receptora de gestión, está Sandra Saraí Sánchez Marco. Muchísimas gracias a todas y a todos por atender a esta invitación que atinadamente hizo el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a través de la presidenta Alma Delia Eugenio Alcaraz. Bien, si hay alguna pregunta para nuestra distinguida ponente, ok, el maestro Yuri Doroteo, secretario instructor de la ponencia 3, de la que es titular también la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz. Adelante, maestro Yuri. Gracias, maestra, doctora Magali. Muy buenos días a todos. La verdad, es una hemorragia de placer tener a una ponente de la categoría como la que teníamos el día de hoy. Y su disertación fue generosa, lo que me generó varias preguntas, pero bueno, no voy a abusar del derecho. Solamente voy a hacer dos, esperando pudiera compartirnos esta experiencia la ponente. La primera pregunta que pretendo hacer es, magistrada presidenta, tratándose de la impartición de justicia integral, ¿considera usted que la justicia electoral es un eslabón de la cadena o es el candado con el que se cierra la puerta del sentenciado? La segunda pregunta sería, ¿a qué realidad se va a enfrentar el operador jurídico en los venideros procesos electorales frente a la participación de la delincuencia organizada invisibilizada? Esos serían mis cuestionamientos a partir de la experiencia que usted nos compartió en su ponencia. Quizás, ¿verdad? No se encuentre todavía en la realidad que se encuentre evidenciada esa participación. La pregunta es invisibilizar. Es cuanto. Gracias. Yuri, la primera pregunta no me quedó muy clara. La pregunta es, tratándose de la impartición de justicia integral, ¿por qué la manejo de manera integral? Porque si bien es cierto, nosotros la materia es específicamente por competencia en materia electoral, en un asunto hay una pluralidad de conductas que en este caso conocerían, ¿no?, las diversas autoridades. Me refiero en específico a una FEPADE, me refiero en específico a una fiscalía en foro común, en foro federal. Me refiero incluso con esta 3 de 3 a los que han sido, que son parte integrante, como son los juzgados familiares, como son los juzgados penales, sí, que confluyen, por eso lo manejo de manera integral. Y la pregunta va con la intención de, ¿realmente nosotros somos un eslabón o somos una cadena? ¿Por qué? Porque nuestra competencia solamente al momento de emitir sentencia llega hasta un punto donde usted lo ha dicho puntual. Bien reparamos o bien sancionamos, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿realmente le estamos ejerciendo una justicia integral para el justiciable? Esa sería la pregunta toral. Gracias. Perfecto, gracias. Sí, ya me quedó clara. Gracias, Yuri. Sí, yo creo que somos un eslabón, parte de la cadena, porque efectivamente una conducta, como es el caso que estamos hablando de violencia política en contra de las mujeres,
pues puede generar diversas consecuencias y por eso pues sí pueden acudir a diversos órganos, efectivamente pueden denunciar, pueden acudir incluso hasta ante el órgano administrativo para que se inhabilite. Entonces, me parece que nuestra función forma parte de un órgano porque también, a ver, yo por ejemplo tuve un asunto aquí muy interesante en donde a una presidenta municipal no la dejaban de violentar y no la dejaban de violentar hasta que cayeron la otra parte también en un tema de violencia que ni siquiera se dio cuenta que en la propia demanda estaba violentando con una frase así de, esta es esposa de tal, pero nomás por eso llegó y que no sé qué, pero así, la empezó a violentar en la propia demanda, entonces estaba la prueba pues clarísima. Cuando ya esta persona ya quiso poner alto y dice, pues ahora voy, pero yo no voy a irme al tribunal electoral, yo voy a denunciar penalmente. La dejó de violentar. Entonces me parece que lamentablemente las mujeres que están violentadas por ignorancia, por falta de recursos, por falta de asesoría, de vida, por lo que sea, no están acudiendo de manera integral. Yo creo que también esa es una de las formas de erradicar la violencia. Tenemos varias herramientas, acudamos a todas. O sea, si es un funcionario, pues también busquemos su inhabilitación. Entonces, sí tenemos varias vías. Entonces, debemos, me parece, el electoral es un eslabón y yo creo que de los más importantes. ¿Y por qué acuden sobre todo al electoral? Porque nuestra justicia está demostrada que es la justicia más rápida que tenemos en el país. Entonces, eso es la importancia y por eso es que tenemos más trabajo en este tema, porque lo que quieren es resolución y que se diga si hubo violencia, no hubo violencia, ya que me dejen paz, ¿no? Porque si se va al tema penal, pues seguramente sí lo va a asustar, pero va a tener a los 3, 4 años su sentencia. Entonces, eso es lo complicado, pero yo creo que sí tenemos que abonar y a que las mujeres vayan a todas las herramientas que tienen. Ese es el respecto. Y la segunda, como operador jurídico, ¿qué hacemos frente a la delincuencia organizada? Que eso no afecta solo el tema de violencia, sino nos va a afectar a todos los temas de narcoelecciones. Y ahora ya incluso existe ese término, narcoelecciones, y que ya en Michoacán incluso estuvo a punto de, bueno, solo se anuló un distrito, ¿no? Pero lo que se quería era anular toda la elección no sé si recuerdo si era de gubernatura. Allí es un tema muy complejo que yo les digo, no sé si, no digo de dónde, de qué estado, pero que se ha llegado al extremo que incluso sientan en la mesa del Consejo Electoral del OPLE, sientan ya incluso a miembros de la delincuencia organizada. Ahí me dijeron que ahí lo que hicieron fue decirle quítalo de la mesa al partido, pero como era en coalición, pues entonces iba luego en representación del otro partido coaligado. Pues obviamente para inhibir, para que salieran las cosas como ellos querían y lamentablemente también de este mismo estado me comentaron, es que en muchos pues no hubo mayor conflicto, porque ganó. O sea, la persona que quería la delincuencia organizada, ¿no? Porque ellos llevaron prácticamente la elección. O sea, es algo que ya lo estamos viviendo, que lamentablemente, yo lo digo aquí de manera, en el ambiente de la libertad de cátedra, pero es difícil que alguien se atreva, por ejemplo, pues a querer probar, porque pues puede estar en riesgo incluso su vida, la de su familia. Entonces estamos en un conflicto muy fuerte, pero que no podemos cerrar los ojos porque existe. Y pues a ver qué pasa. Les digo, nosotros como juzgadores, pues tenemos que resolver conforme lo que hay en el expediente, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo. Pusiste el dedo en otra llaga. Gracias, Yuri. Dulce Villalobos tiene levantada la mano. Sí, adelante, consejera Dulce. Gracias, doctora Magali. Pues buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludar a la magistrada Eva por este medio. Agradecer, por supuesto,
a la magistrada presidenta la invitación y un saludo a todas y a todos. Bueno, yo he escuchado muy atentamente la presentación y coincido en la mayoría, yo creo que en todo lo que se ha manifestado, y únicamente para contextualizar un poco lo que comentaba la magistrada sobre la armonización del artículo 38, que ahora, bueno, la hemos denominado 8 de 8, y en nuestra entidad, desafortunadamente, pues en la armonización, en el proceso de armonización, el Congreso omitió el caso de violencia política. Ese no está en nuestra ley número 483, tampoco se encuentra el supuesto de violación a la intimidad sexual, y en ese sentido, bueno, pues me parece que hay pendientes en las entidades, en Guerrero hay pendientes, por supuesto, y precisamente lo que comentaba usted en Quintana Roo, tengo entendido, platicaba ayer precisamente con una consejera de Quintana Roo, la sentencia firme, por ejemplo, en caso de violencia política, no es únicamente en el ámbito penal, sino desde un procedimiento especial sancionador, y eso me parece que son quizá algunas acciones que merecerían ser analizadas y en su caso, por supuesto, llevadas al Congreso para continuar en esta ruta en la que sea posible en algún momento erradicar la violencia política, porque efectivamente se han aprobado N cantidad de acciones o de estrategias, y la violencia política, y lo dijo bien usted, cuando se denuncia, pues en muchos casos se recrudece. Entonces creo que son pendientes que el Estado mexicano todavía tiene con las mujeres que participan en política. Y bueno, en el caso del instituto, a pesar de que en la ley no estaban incorporadas estas vertientes, sí incorporamos en nuestros lineamientos de registro de candidatura. Afortunadamente, bueno, pues tuvimos un trabajo colaborativo con el Tribunal Superior de Justicia y con el Registro Civil para hacer el cruce de información en el caso del tribunal, pues por todas estas violencias, y en el caso del registro civil por deudores alimentarios morosos. Entonces, bueno, pues me parece que todavía hay un camino largo, y agradecerle mucho, magistrada, que esta incidencia que usted realiza a través de pues la cátedra y de compartir esta información y experiencias nos vuelve a poner en el centro el debate sobre los pendientes que tiene el Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Y pues sí, qué bueno que implementaron esto, sí, eso 3 de 3 y volvemos a la justicia integral, como decía Yuri. Ahora también tenemos que estar en colaboración con otros órganos de administración de justicia para saber pues, si una persona está registrada o no en este catálogo, que ha sido también un trabajo titánico. Yo reconozco a los OPLES que han hecho un excelente trabajo. Muchas felicidades. Bien, muchas gracias, consejera Dulce, por su comentario. Si alguien más desea hacer uso de la voz, es momento. Si no, también quiero agradecerle a Magda levantó la mano. Magda, querida Magda, una disculpa. Adelante, por favor, Magda. Su micrófono. Magda, Su micrófono lo tiene apagado, Magda. Perdón, una disculpa. Mi saludo a cada una de ustedes como personas en esta reunión. Ahorita las personas que me antecedieron hablaron de todo lo que tiene que ver con temas político-electorales, y es muy oportuno, pero un poquito antes de todo eso, en estos días tuve la oportunidad de dar algunos talleres en algunos otros lados, y quiero nada más decir que estos ejercicios son sumamente importantes porque no podemos dejar de sensibilizar en el tema. Todavía está muy arraigado el machismo, esas violencias invisibles, lo decía alguien hace un momento. A veces nos ejercen tanta violencia y que ya tenemos como que un chip implícito que no las logramos ver hasta que no nos quitan la venda y nos dicen, a ver, esto no es correcto, esto no está pasando. Y yo celebro este tipo de encuentros como los que estoy viendo, porque hay personas sumamente destacadas que yo conozco personalmente y que se mueven
jurídicamente de manera excepcional, mi maestra Dulce Merari, preciosa. Entonces, y muchas de las que están aquí. Entonces, yo creo que esto no tenemos para cuándo en una ocasión, en un diplomado. Rita Segato decía que yo le preguntaba que cuánto México podía parar en el tema de sensibilización. Y Rita Segato muy puntual dijo, estamos a 50 años de que logremos alcanzar una igualdad. Todavía no. O sea, se tiene que seguir haciendo estos ejercicios y se tiene que deconstruir toda esa parte de misoginia, de machismo y de suponer que las mujeres somos pertenencia de alguien, algún grupo de poder. Sería mi participación. Agradezco a nombre de mi secretaria técnica, la maestra Itzel Figueroa, que por razones ajenas no pudo estar y me encomendó. Entonces dejo un saludo a nombre de ellas y mi cariño, agradecimiento al Tribunal Estatal Electoral y a cada una de ustedes, personas hermosas de este mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Magda. A seguir deconstruyendo, como dices. Sí. El maestro Daniel Ulises, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia 2 de este tribunal, quiere hacer uso de la voz. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi profesora, buenas tardes a todas y todos. Maestra, magistrada, tengo una duda en razón de lo que bien ha expuesto en esta cátedra respecto al efecto de aquellas sanciones que se imponen a personas por ejercer actos de violencia política contra las mujeres, específicamente sobre aquellas que son sobre la protección de medidas de seguridad que se implementan a estas víctimas y que una vez ejercido el cargo o concluido el mismo, se nos presentan dificultades respecto justamente de ese efecto. Por ejemplo, se le sanciona o se les brindan medidas de protección respecto de seguridad personal, ¿no? Y derivado de la conclusión del cargo, de repente también ha ocurrido que solicitan o siguen solicitando dichas medidas de protección. Y pregunto esto sobre el efecto y la amplitud de la sentencia, porque usted comentó eso en su exposición respecto de que hasta qué punto, ¿no?, vamos a dejar de vigilar lo que hemos ordenado en alguna sanción de esta naturaleza. Hemos tenido aquí en el tribunal algunas de esas consideraciones y sin duda es una problemática porque creo yo que podemos estar en una circunstancia donde ya deja de ser competencia electoral del tribunal. Desde, creo yo, y lo digo con mucho cuidado y respeto a todas las personas, desde un formalismo jurídico. Porque me parece que encima de eso está garantizar la vida y la integridad de las mujeres, ¿no? Y quizás desde esa perspectiva, la amplitud del efecto debiese permanecer en algún tiempo más. Inclusive por ahí una jurisprudencia que hasta que la víctima lo deje de solicitar, por ejemplo. Pero quisiera saber su opinión, porque puede haber muchas voces, la mía quizás sea disidente de muchas de las consideraciones que podamos ver en algún tribunal, pero no necesariamente es la correcta. Mi opinión, me gustaría escuchar la suya y poder intercambiar con algunas otras personas. Muchas gracias, maestro. Gracias, Daniel. Pues sí, es un problema fuerte, pero ahí yo creo que a lo mejor también es un área de oportunidad, fíjate. Nosotros, efectivamente, porque ¿hasta dónde es tu competencia? Ya hay criterios donde se dice que pueden permanecer las medidas de protección hasta que exista sentencia firme, es decir, por ejemplo, si se va hasta sala superior, pues hasta entonces se puede extender, ¿no? No, las medidas que hubiera emitido en su momento el OPLE o el tribunal local pueden extenderse hasta que dicte sentencia firme en la sala superior. Y pues ahí la sala superior podrá determinar algún otro tema. A mí me parece, fíjate, cuando nosotros determinamos que hay violencia política, habría que reflexionarlo
porque si podemos dar vista también a la fiscalía, también para que empiece a investigar por delito de manera oficiosa. No, o sea, digo, ya se detectó esto, hay violencia, empieza a analizar y entonces ya le quedaría a la competencia de la fiscalía en su caso. Digo, podría ser una salida, porque efectivamente, ¿hasta dónde, hasta qué medida nosotros, si ya tenemos una sentencia firme, cumplida incluso, porque puede haber incluso incidentes de cumplimiento de sentencia, pero si ya tenemos finalizado, podemos seguir vinculando? Coincido contigo, ahí tenemos procesalmente un problema gravísimo, ya no podemos seguir vinculando si es un asunto terminado, concluido, terminado y archivado. Hola. Yo pensé que iban a dar otra opinión. Sí. Pero bueno, yo creo que podría hacer esto, dar vista, una vista, ¿no? O incluso para si allí quiere seguir con estas medidas. Yuri, estás levantando la mano. Hola, no voy a defender el caso. Su servidor fue quien arrastró el lápiz para que la magistrada titular pudiera definir y propiamente proponer al Pleno. Yo considero que, independientemente de que yo haya sido el que de alguna manera contribuyó junto con mis demás compañeros para la elaboración de la resolución, es una opinión de carácter personal. Considero que se deben de tomar en cuenta previamente las condiciones que prevalecen en la realidad, en la actualidad. Si bien es cierto, la sentencia que existe ya estaba firme, porque ya estaba firme cuando se dictó, también es el momento en que se solicitan precisamente la ampliación o la permanencia de las mismas. Yo creo que eh, opinar en la libertad de opinión, respeto la opinión de mi compañero, pero diciendo de la misma porque sí se debe de analizar primero las condiciones y las circunstancias que prevalecen. No es lo mismo ayer que hoy, ese es lo principal. Y como trató el tema que acaba de señalar usted, propiamente es, sí se da vista a la FEPADE, sí se da vista a las diversas autoridades. Y la pregunta que me nació es, ¿usted tiene conocimiento si alguna autoridad federal o local en materia de delitos electorales haya sancionado con prisión preventiva oficiosa o del índole que se actualice respecto a este tipo de imputados que en su caso tendrían que llegar a ese estatus? Orden de aprehensión, no, sí, vinculación a proceso. Sí, hay un caso muy comentado de una candidata a diputada del norte del país, donde la violentaron e incluso circuló el video allí, lo volvieron a poner porque ella era modelo y después pues dicen que cómo se viste la candidata a la diputación, porque pues ella era modelo y estaba modelando ropa de lencería, ¿no? Entonces, y luego el medio de comunicación la vuelve a violentar y todo, entonces, ¿cómo? Perdón, pero yo que sepa solo vinculación a proceso. Y sí, nada más orden de aprehensión y eso no, pero sí, sí que investigaron. Y esto porque, pues, esta candidata a diputada, la verdad es que es muy aferrada, pero cualquier otra mujer luego lo deja ya ahí, lo dejan en el archivo. La verdad es que sí es complejo. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Tiene nuevamente la mano levantada el compañero Peralta. Profesora, el comentario que hice y la pregunta que hice iba mucho más por el tema que hemos hablado inclusive en el doctorado acerca de la complejidad que implica el hecho de tramitar los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Porque me parece que está impostrado el procedimiento vaya, la redundancia, en un procedimiento que creo tiene ciertas consideraciones muy rígidas, ¿no? Porque está empotrado en un pez que se creó de una manera diferente bajo condiciones distintas. Ahí se empotró
Y bajo esa circunstancia, creo que en la sustanciación, inclusive en la deliberación de determinadas circunstancias, el reto cada vez es mayor para la juzgadora y el juzgador en estos temas. No tanto porque en específico diga que una sentencia del tribunal esté mal hecha o que haya decidido de manera incorrecta. Hablo acerca de la problemática que se presentan en esas condiciones. Y lo hemos hablado en algún momento en el doctorado, inclusive lo comentaba con usted acerca de por qué no imaginar crear un procedimiento diverso, quizás con los mismos plazos, pero que se ciña en un procedimiento justamente de violencia política de género con sus características propias a la luz de lo que hemos ya navegado en todos estos años de la implementación para poder definir quizás un nuevo procedimiento. El hecho es que cada vez hay circunstancias más difíciles y también creo que el legislador ha permanecido de una u otra manera con cierta lentitud respecto a lo que debiese actualizarse en el marco jurídico. Es cuanto, muchas gracias. Sí, eso lo platicamos efectivamente en el doctorado y es muy complicado. Y sobre todo que revisar otra vez efectivamente cómo se lleva a cabo el procedimiento especial sancionador que tiene que ser especial, muy rápido, y los plazos para una mujer violentada muchas veces cuando no se hace la investigación debida, incluso se regresa y se vuelve a regresar, y entonces se hace larguísimo el procedimiento especial sancionador y pues verificar, te digo, yo lo que sí veo es que los soples sí y la mayoría sí ya tiene su comité para emitir estas medidas de protección de manera eficiente. El problema sí lo veo es hasta dónde, o sea, porque sí, el tribunal las puede ampliar y la la sala regional podemos seguirlas dando y la sala superior puede emplearla, pero ya cuando se concluyó el expediente, ahí es donde yo le veo ya el problema, cuando ya tenemos por concluido el asunto. Y que efectivamente vamos otra vez al problema. Ya no sabemos qué pasa después porque no tenemos ese seguimiento, ¿no? Que pues con esto, con todas estas reformas, no sé, que hay cosas que se debieron de haber reformado que también hacen falta y que, pues como bien dices, falta esta perspectiva a lo mejor también de género que ya ha habido, pero a lo mejor en estos aspectos que los operadores jurídicos sí los hemos visto como problemática y que quizá pues no ha habido ese diálogo, ¿verdad? Pues para mejorar esto que sí, pues, sobre todo cuando efectivamente sigue en riesgo la vida incluso la vida de las mujeres, ¿no? Gracias, Daniel. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Solo agradecer también el acompañamiento del magistrado José Inés Betancourt Salgado de este órgano electoral. También nos acompañó la doctora consejera del Instituto Electoral, Cintia Citlali Díaz Fuentes. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, antes de concluir esta tan aprovechada y reconocida ponencia de la doctora Eva, me permito dar lectura con la venia de todos ustedes y de mi presidenta, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, reconocimiento que otorga el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su compromiso y profesionalismo en la transmisión de conocimientos en la conferencia virtual titulada Unidos por una vida libre de violencia, empoderamiento, justicia e igualdad para las mujeres en el ámbito político electoral. Evento realizado el 29 de noviembre del 2024 a través de la plataforma Zoom. Firma la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Reconocimiento que en breve le haremos llegar, magistrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco también el acompañamiento a todas y todos mis compañeros de este tribunal por haber permanecido y asistido a esta importante actividad del Centro de Capacitación. Bueno, y para no robarles más el tiempo, porque si ya nos extendimos de lo programado, está nuestra presidenta, si me hace el favor de cerrar, de clausurar esta conferencia, magistrada Almadelia.
Gracias, doctora Magali. Más que cerrar el evento, es nuevamente agradecer a la magistrada Eva Barrientos. Magistrada, como siempre, un placer haberla escuchado, pero sobre todo haberla saludado. Queda completamente abierta la invitación para otra conferencia presencial aquí en nuestro estado, que como usted lo conoce muy bien, y además sé que siempre la hemos recibido cálidamente y será nuevamente en esas condiciones como la tendremos que tener aquí en Guerrero. Muchas gracias por su disertación, muchas gracias por su disponibilidad, muchas gracias por su transmisión de conocimientos. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron, a mis homólogos nuevamente de los tribunales electorales de Quintana Roo, de Tabasco, y a todas las personalidades para no volver a reiterarlas y además omitir a alguien. Muchas gracias a todas y a todos. Con una presencia magistrada por esta plataforma de más de 100 personas, y a través también de nuestras redes de Facebook y de YouTube están presentes también otras personas. Así que todo un éxito gracias a su presencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Ya nos veremos en persona pronto. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias por la invitación. Hasta luego, muy buenas tardes.